Eran la 1:03 de la madrugada cuando escuché los golpes. Lentos, medidos, como si la persona al otro lado no quisiera despertar a toda la casa, solo a mí. Me quedé helado en la cama, mirando la puerta, con el corazón latiendo más fuerte a cada segundo. Estábamos en la casa de mis abuelos por el fin de semana, toda la familia apretada en los cuartos de repuesto. Nadie tenía razón para estar en mi puerta a esa hora. El golpe volvió, más suave esta vez. Me levanté despacio, cuidando no pisar la tabla floja que chirriaba, y abrí la puerta apenas un poco. Y allí estaba, mi tío, sin camiseta. Su pecho brillaba con un ligero sudor, el cabello un poco húmedo como si acabara de salir de la ducha, o de una pesadilla. Sus ojos se movían inquietos, buscando los míos, pero sus labios permanecían cerrados. Le susurré, ¿qué haces aquí? No respondió. Solo se quedó allí, respirando fuerte, con el pasillo oscuro detrás de él. El silencio se volvió pesado, extraño. Finalmente, se apoyó en el marco de la puerta y bajó la voz, tan baja que solo yo pude escuchar. ¿Puedo entrar? Algo en su tono me revolvió el estómago. Y en ese instante supe que no era solo una visita nocturna. Mi nombre es David. Tengo 20 años, soy estudiante universitario, y hasta esa noche, pensaba que conocía a mi familia lo suficiente como para predecir cada gesto, cada rutina. Mi tío, en particular, siempre había sido una figura extraña para mí. Alguien cercano en los eventos familiares, pero distante en todo lo demás. Él se llama Marcos. 38 años, hermano menor de mi madre. Era de esos hombres que llamaban la atención sin esforzarse demasiado. Alto, hombros anchos, sonrisa fácil en las comidas familiares, pero con una sombra en los ojos cuando pensaba que nadie lo veía. Siempre fue el tío divertido, el que jugaba al fútbol con los primos pequeños, el que contaba historias exageradas en la mesa. Y sin embargo, detrás de esa fachada había algo más, algo que nunca entendí del todo. Durante ese fin de semana en la casa de mis abuelos, había estado extraño. En la cena, hablaba poco. Sus respuestas eran cortas, distraídas, como si su cabeza estuviera en otro lugar. Me crucé varias veces con su mirada, y en todas noté lo mismo, un silencio contenido, algo que quería decir pero no podía. No éramos cercanos. La diferencia de edad y la distancia habían hecho que apenas compartiéramos momentos en mi infancia. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que había algo en el que me descolocaba. No eran solo las bromas privadas o la forma en que buscaba conversar conmigo aparte de los demás. Era la manera en que sus ojos se detenían un segundo más de lo necesario, como si midiera mis reacciones, como si esperara algo que nunca se atrevió a pedir. Esa noche, cuando lo vi en mi puerta, sin camiseta y con el sudor brillando en su piel, todas esas piezas comenzaron a encajar de manera inquietante. No era casualidad. No era simple insomnio. Había un motivo por el cual él había terminado allí, tocando a mi puerta y pidiéndome entrar. Lo dejé pasar casi sin pensarlo, más por reflejo que por decisión. Caminó despacio hacia el borde de mi cama, sentándose con un suspiro pesado. Yo cerré la puerta detrás de nosotros, el corazón golpeándome el pecho. El cuarto estaba en penumbras, iluminado solo por la luz tenue de la luna entrando por la ventana. No dijo nada al principio. Solo se pasó una mano por el cabello húmedo y se quedó mirando al suelo. Yo no podía apartar los ojos de él. La forma en que respiraba, sus hombros tensos, la piel marcada por gotas de sudor que resbalaban lentamente. ¿Todo bien?, logré preguntar, con la voz más baja de lo que esperaba. Su risa fue corta, amarga. Si estuviera bien, no estaría aquí. Aquellas palabras me atravesaron. Eran un reconocimiento de que algo estaba mal, muy mal, aunque no lo dijera directamente. Me senté a su lado, a cierta distancia. El colchón se hundió bajo su peso. Sentí el calor que emanaba de su cuerpo, demasiado cerca, demasiado real. El silencio entre nosotros se volvió denso, casi insoportable.
Mi mente se debatía entre mil pensamientos. Parte de mí quería huir, fingir que estaba demasiado cansado, escapar de una situación que no entendía. Pero otra parte, más profunda, se quedaba clavada allí, atrapada por la tensión que colgaba entre nosotros. Lo miré de reojo y noté que sus manos temblaban, cerrándose en puños sobre sus rodillas. No era el tío seguro y risueño que conocía. Era un hombre al borde de algo que no podía contener. Y entonces lo entendí. Llevaba meses arrastrando ese peso. Esa distancia en las reuniones, esas miradas fugaces, ese silencio insoportable. No era casualidad. Era un conflicto creciendo en la sombra, y esa noche había decidido enfrentarlo. Conmigo. Me mordí el labio, sintiendo como el aire se espesaba. ¿Por qué yo? Pensé. ¿Por qué venir a mí en medio de la noche, así, tan vulnerable y a la vez tan inquietante? No tuve tiempo de encontrar respuesta, porque en ese momento, levantó la cabeza, sus ojos finalmente encontrando los míos, y comprendí que la pregunta correcta no era por qué yo. Era por qué ahora. Entonces, ¿por qué estaba en mi puerta ahora, desnudo de palabras, de calma, de camiseta? El silencio se volvió insoportable. Él sentado al borde de mi cama, yo unos pasos más atrás, intentando respirar con normalidad. Cada sonido del cuarto parecía amplificado. El crujido de la madera bajo su peso, el zumbido del ventilador en el techo, hasta el golpeteo de mi propio corazón. No sabía qué hacer. ¿Debía hablar? ¿Decirle que regresara a su habitación, que durmiera, que todo estaba bien? ¿O quedarme quieto, esperando a que él mismo encontrara las palabras? Él se pasó las manos por la cara, cubriéndose los ojos un instante, como si quisiera ocultar algo más que cansancio. El sudor seguía marcando su piel. El calor de la noche era sofocante, pero había en su cuerpo una tensión que no tenía nada que ver con el clima. «David», murmuró, apenas audible. Mi estómago se contrajo al escuchar mi nombre en su voz. No era como cuando me llamaba en las comidas familiares, con tono ligero o burlón. Era distinto, más bajo, más cargado. «¿Qué pasa?», le pregunté, mi voz temblando un poco. No contestó. Se inclinó hacia atrás, apoyando las palmas sobre el colchón, y soltó un suspiro largo, como si llevara horas conteniendo el aire. Yo me senté a su lado, a cierta distancia, sin atreverme a acercarme demasiado. La cama se hundió más bajo su peso. Pasaron segundos, o tal vez minutos. Y de pronto, lo sentí. Su mano rozó la mía. Apenas un toque, tan leve que podría haberlo confundido con un accidente. Pero no se apartó. Sus dedos se quedaron allí, quietos, cerca de los míos. Me quedé helado. No podía mirarlo a la cara, así que bajé la vista hacia nuestras manos. Él tampoco se movía. El contacto era mínimo, pero la electricidad que corrió por mi cuerpo fue inmediata, brutal. Quise decir algo, cualquier cosa que rompiera esa tensión, pero mi garganta estaba cerrada. ¿Qué significaba eso? ¿Era un error? ¿Una prueba? ¿O una confesión muda? Finalmente, retiré mi mano apenas unos centímetros. Él también la retiró, pero demasiado despacio, como si le costara hacerlo. El silencio volvió a llenarlo todo. Me giré hacia él y lo vi diferente. Los hombros rígidos, los ojos fijos en el suelo, la mandíbula apretada. Como si luchara contra sí mismo. «Está sudando», dije, torpe, solo para romper el hielo. Su risa fue breve, amarga. «No es por el calor». Mis labios se abrieron, pero no salió nada. Tenía 1000 preguntas en la mente, pero ninguna se atrevía a salir. Él, en cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, escondiendo la cara entre las manos. «No debería estar aquí», murmuró, apenas un suspiro. Me incliné un poco hacia él, el corazón golpeando fuerte. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, brillando en la penumbra.
Y lo entendí sin que dijera nada. No era soledad, no era insomnio. Era otra cosa. Algo que había estado guardando durante demasiado tiempo. Mi garganta se secó. Quise moverme, poner distancia, pero no lo hice. Me quedé allí, atrapado en esos ojos que parecían pedirme algo que no me atrevía a nombrar. El silencio volvió a hacerse pesado, cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Y entonces, otra vez, su mano buscó la mía. Más clara esta vez, más intencional. Sentí el calor de su piel contra la mía. No me moví. No podía. Cerré los ojos un segundo, intentando ordenar mis pensamientos, pero solo conseguí sentir más intensamente el roce de sus dedos, la proximidad de su cuerpo, la tensión que vibraba en el aire. No había palabras. Solo ese contacto mínimo, casi invisible, que lo decía todo sin necesidad de hablar. Y yo me quedé preguntándome una sola cosa. ¿Qué estaba tratando de decirme sin palabras? ¿Qué estaba tratando de decirme sin palabras? El cuarto estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz de la luna que se colaba entre las cortinas. El ventilador giraba lento en el techo, empujando un aire pesado que no alcanzaba a enfriar la tensión que flotaba entre nosotros. Yo seguía con la mano quieta, sintiendo el roce de sus dedos contra los míos. Era un gesto mínimo, casi insignificante, pero para mí lo cambiaba todo. No se apartó. Al contrario, sus dedos comenzaron a deslizarse lentamente, hasta que uno de ellos se enganchó con el mío, como un accidente que no se corrige. Tragué saliva, el corazón golpeándome el pecho con fuerza. Marcos, susurré, sin saber siquiera qué quería decir con su nombre. Él giró apenas el rostro hacia mí. Sus ojos, oscuros bajo la tenue luz, tenían algo vulnerable, algo que pocas veces había visto en él. Se notaba que estaba al borde de una decisión que lo desgarraba por dentro. Su mano se movió un poco más, y de pronto su palma estaba sobre la mía. Era un contacto completo, firme, como si ya no pudiera fingir que era un accidente. Mi respiración se volvió irregular. Sentí que el mundo se reducía a ese punto, su mano sosteniendo la mía en silencio. No podía apartar la mirada. Él cerró los ojos, inclinándose apenas hacia mí, y su voz salió rota, cargada de algo que me erizó la piel. No debería estar aquí, pero no pude quedarme allá. Las palabras se quedaron flotando entre nosotros, demasiado pesadas para ignorarlas. Yo abrí la boca, pero nada salió. Solo un temblor en mi garganta. Es tarde, continuó, con un tono bajo, casi desesperado. Sé que no entiendes, pero tenía que venir. Mis dedos, casi por instinto, se cerraron alrededor de los suyos. No sé por qué lo hice. Quizá porque quería darle una respuesta, aunque fuera muda. Quizá porque, en lo más profundo, yo también necesitaba ese contacto. Él abrió los ojos al sentirlo. Una chispa brilló en su mirada, mezcla de alivio y miedo. El silencio se volvió cómplice. No había risas familiares, ni conversaciones de sobremesa, ni niños corriendo por el pasillo. Solo estábamos nosotros, sentados en la oscuridad, respirando el mismo aire denso, compartiendo algo que no se podía nombrar. Sus dedos se entrelazaron con los míos por completo, con decisión esta vez. No era un accidente. No era un error. Era una elección. Yo no sabía si debía sentir miedo, culpa o deseo. Tal vez un poco de todo. Lo único que sabía era que no quería soltarlo. Esto está mal, murmuró de repente, pero no me soltó. Su pulgar acarició el dorso de mi mano, suave, como si quisiera grabar la forma en su memoria. Pero no puedo detenerme. Mi pecho ardía. Las palabras me salían entrecortadas. ¿Por qué? Yo. Él bajó la mirada, los labios apretados, buscando una respuesta que no llegaba. Finalmente susurró, porque contigo no tengo que fingir. Esas palabras me atravesaron. Sentí que toda la distancia, todas las miradas fugaces en las reuniones familiares, todos los silencios,
cobraban sentido. No supe qué hacer. Solo apreté más su mano. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, se levantó. Soltó mis dedos con torpeza, como si de pronto hubiera recordado dónde estaba. El colchón se enderezó al perder su peso. Yo me quedé quieto, la mano aún temblando en el aire vacío. Él caminó hacia la puerta, despacio, con la espalda rígida. Antes de salir, se detuvo un segundo, la mano sobre el picaporte. Murmuró algo, tan bajo que no logré entenderlo. Y luego se fue. El cuarto volvió a quedarse en silencio, roto solo por el zumbido del ventilador. Yo me quedé mirando la puerta cerrada, con el corazón aún acelerado y la piel ardiendo en el lugar donde me había sostenido. Y comprendí que, aunque se había ido, aquello no había terminado. Me dejó en silencio, pero no sin antes mirarme una última vez, como queriendo decirme que no estaba acabado. La mañana siguiente, todo parecía como siempre. El aroma del café subía desde la cocina, los platos chocaban en la mesa grande del comedor, y las voces de mis primos llenaban el aire con risas y gritos. Nadie parecía sospechar que, apenas unas horas antes, algo había ocurrido detrás de mi puerta. Excepto yo. Y él. Cuando bajé, lo vi sentado junto a los demás, con la camiseta puesta ahora, riéndose de un chiste de mi abuelo. Parecía relajado, cómodo, como si la noche anterior hubiera sido un sueño extraño que solo yo recordaba. Me miró una vez. Apenas un segundo. Y en ese instante, su sonrisa se borró. Sus ojos se encontraron con los míos, serios, tensos, antes de apartarse rápido hacia su taza de café. El resto del desayuno lo ignoró. No me dirigió una palabra, ni siquiera una broma ligera. Yo me obligué a fingir normalidad, pero cada gesto suyo era una confirmación. Estaba evitando lo que había pasado. Ese día entero se volvió un suplicio. Intenté cruzarme con él, probar si hablaría conmigo, si habría algún indicio de lo que realmente sentía. Pero cada vez que lo buscaba, él giraba la cara, cambiaba de habitación, se sumergía en conversaciones con los demás. La distancia no era casual. Era intencional. Esa noche, cuando subí a mi cuarto, encontré algo bajo la puerta. Un papel doblado, arrugado en las esquinas. Lo levanté con las manos temblando y lo abrí. La letra era suya, inconfundible. Olvida lo de anoche. Fue un error. No debió pasar. Me quedé mirando las palabras hasta que se me nublaron los ojos. Un error. Así lo llamaba. ¿Cómo podía ser un error algo tan real, tan cargado, tan imposible de negar? La rabia me subió al pecho. Quise romper el papel en pedazos. Quise bajar corriendo y enfrentarlo. Pero no lo hice. Lo doblé de nuevo y lo apreté entre mis manos, como si así pudiera arrancar el peso que me dejaba. El día siguiente fue peor. Durante la comida, apenas levantaba la vista del plato. Cuando pasaba a mi lado en el pasillo, mantenía los brazos pegados al cuerpo, como si temiera tocarme por accidente. Era un desconocido, y sin embargo, cada gesto suyo confirmaba que me recordaba demasiado bien. Una tarde lo seguí con la mirada desde el jardín. Estaba de pie en la ventana del piso de arriba, mirando hacia afuera, los brazos cruzados. No hablaba con nadie, no sonreía. Solo miraba hacia el vacío. Y de pronto, sus ojos bajaron. Se cruzaron con los míos. Fue apenas un segundo, pero suficiente. En esa mirada no había rechazo, no había indiferencia. Había algo roto, algo que luchaba por salir, algo que desmentía por completo las palabras escritas en ese papel. Sentí un escalofrío. Quizá él lo llamara error. Quizá intentara borrarlo. Pero lo que pasó esa noche seguía vivo, aunque ahora lo cubriera con distancia y silencio. Me tumbé en la cama más tarde, con el papel arrugado aún en el bolsillo, y comprendí que aquello no había terminado. Ni para él, ni para mí. La nota debería haber sido un final, pero en realidad parecía el principio de algo que ninguno de los dos sabía cómo detener.
La casa estaba en silencio esa noche. Todos dormían después de un día largo. Solo se escuchaba el crujido ocasional de la madera y el murmullo lejano del viento contra las ventanas. Yo no podía dormir. Me revolvía en la cama, con la nota arrugada todavía bajo la almohada, como si quemara con solo tenerla cerca. El golpe en la puerta llegó de nuevo. Más suave que la primera vez. Me levanté antes de pensarlo demasiado y abrí. Era él, de pie en el pasillo, con la luz tenue del pasillo marcando la tensión en su rostro. Llevaba una sudadera esta vez, pero sus manos temblaban. «Tenemos que hablar», dijo, con un hilo de voz. Entró y cerró la puerta tras de sí. El silencio era tan pesado que me costaba respirar. Caminó hasta el centro de la habitación, dando vueltas como un animal atrapado, sin saber dónde detenerse. Lo que pasó, no debió pasar. Empezó, con las manos en el cabello, despeinándolo con rabia. Pero no puedo fingir que no pasó. No puedo mirarte y actuar como si nada. Me quedé quieto, observando cómo sus palabras parecían desgarrarlo. «¿Sabes cómo me ven?», continuó, la voz quebrada. «El hermano pequeño que nunca maduró, el que se esconde detrás de bromas, el que siempre decepciona. Nadie espera nada de mí, excepto que siga fingiendo. Y lo he hecho toda mi vida». Se detuvo frente a mí, los ojos húmedos, la respiración acelerada. «Pero contigo no puedo fingir». Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. «David», mi nombre salió de sus labios como una súplica. No sé qué me pasa. No sé si esto me rompe o me salva. Solo sé que me aterra. El silencio que siguió me cortó la respiración. «Dime la verdad», dijo al fin, con la voz más baja que nunca. «Después de todo esto, ¿me odias? Después de todo esto, ¿me odias?». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe que no había terminado de caer. «¿Me odias?». Lo miré fijamente. La habitación parecía encogerse alrededor de nosotros, como si las paredes hubieran decidido acercarse para obligarnos a enfrentar lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Tragué saliva, el corazón golpeándome con tanta fuerza que pensé que él podía escucharlo. Sacudí la cabeza lentamente. «No». El alivio que cruzó por sus ojos fue instantáneo, pero duró apenas un segundo. Su rostro volvió a tensarse, como si no se permitiera sentir descanso. Se frotó la cara con las manos, desesperado, y luego soltó una risa amarga. «No entiendes. Yo no debería estar aquí. No debería sentir esto». Se acercó un paso, luego otro. Yo no retrocedí. Estaba paralizado, atrapado en esa mezcla de miedo y deseo que me recorría el cuerpo. «Cada vez que te miro», continuó, la voz temblando, «siento que voy a perder el control. Y lo peor es que ya no quiero detenerlo». Mi garganta estaba seca, pero aún así logré murmurar: «Entonces no lo detengas». Él se detuvo, sorprendido, como si no hubiera esperado escuchar esas palabras de mí. Sus ojos se suavizaron, llenos de un dolor que no sabía cómo cargar. Lentamente, levantó la mano, dudó a medio camino, y al final la apoyó contra mi mejilla. El calor de su palma me atravesó de inmediato, como si su toque encendiera algo que llevaba años guardado. Yo no me aparté. Su frente se inclinó hasta rozar la mía. Cerré los ojos y sentí su respiración entrecortada mezclarse con la mía. El silencio era tan intenso que cada segundo pesaba como una eternidad. «No sé cómo vivir con esto», susurró, apenas audible. «No tienes que saberlo», le respondí, mi voz quebrada. «Solo sé honesto conmigo». Su pulgar acarició mi piel, tembloroso. Y entonces sucedió. Me besó. Fue lento al principio, un roce tímido de labios, como si temiera que yo lo rechazara. Pero no lo hice. Me encontré respondiendo, con la misma ansiedad contenida, con el mismo miedo disfrazado de deseo. Su cuerpo temblaba, y el mío también. El beso no era perfecto ni seguro. Era torpe, desesperado, real.
Cuando se separó, me miró con una intensidad que me dejó sin aire. Nunca había besado a alguien que quisiera conservar. La frase me partió en dos, porque en sus ojos no había mentira, no había juego, solo verdad desnuda. No contesté con palabras. Lo atraje hacia mí y lo besé otra vez, con más fuerza, con más hambre. Sus manos se aferraron a mi espalda, como si temiera que me desvaneciera en cualquier momento. Yo me aferré a su sudadera, sintiendo la desesperación compartida en cada movimiento. El tiempo se desdibujó. Éramos dos respiraciones mezclándose, dos corazones corriendo al mismo ritmo, dos silencios que ya no eran pesados, sino necesarios. Cuando al fin nos separamos, apoyó la frente contra la mía y dejó escapar un suspiro largo, tembloroso. «Esto va a destruirnos», murmuró. «Entonces dejemos que lo haga», respondí sin pensar. Él soltó una carcajada corta, rota, con lágrimas en los ojos. «No sabes lo que dices». «Sí lo sé», insistí. «Sé que lo quiero. Y sé que tú también». Se quedó mirándome en silencio, los ojos brillando con algo que no había visto nunca. Esperanza y miedo al mismo tiempo. Nos abrazamos. Largos minutos en los que ninguno dijo nada. Sus manos me envolvieron con tanta fuerza que casi dolía, pero era un dolor necesario, como si ambos estuviéramos tratando de reparar con ese abrazo todo lo que nos había roto antes. La noche siguió avanzando, pero ya no importaba. Afuera, la casa dormía tranquila, sin sospechar nada. Dentro de ese cuarto, el mundo se reducía a dos personas que por fin habían dejado de fingir. No había promesas, no había futuro claro. Solo esa confesión silenciosa, esa certeza de que lo que habíamos guardado tanto tiempo ya no podía volver a encerrarse. Por primera vez, el silencio no fue peligroso. Fue seguro. Por primera vez, el silencio entre nosotros no se sintió peligroso. Se sintió como un refugio, aunque supiéramos que no duraría. Los días siguientes parecían iguales en la superficie. La familia seguía con sus rutinas, desayunos ruidosos, caminatas en grupo por el pueblo, las interminables sobremesas en las que todos hablaban al mismo tiempo. Nadie sospechaba nada. Nadie imaginaba que, detrás de las sonrisas y las charlas triviales, algo había cambiado para siempre entre él y yo. Nos cuidábamos. En público, él volvía a ser el tío gracioso, el que sabía cómo hacer reír a los primos pequeños y cómo llenar de anécdotas la mesa. Yo fingía normalidad, riendo de sus bromas, participando en las conversaciones como si nada. Pero en medio de todo, estaban las miradas. Esos segundos en los que sus ojos buscaban los míos y se detenían demasiado tiempo. Esos instantes en que rozaba mi mano al pasarme un plato, y nadie más lo notaba. Era un secreto compartido. Un código silencioso. Una tarde, encontré una taza de café esperándome en la mesa de la cocina, humeante, justo como a mí me gustaba. Nadie sabía que yo lo tomaba así, excepto él. Cuando lo busqué, lo vi en el jardín, apoyado contra un árbol, mirando al horizonte. No dijo nada cuando me acerqué. Solo me extendió un trozo de pan y sonrió de lado. Fue suficiente. Las noches eran más difíciles. Compartir techo con toda la familia nos obligaba a mantener las distancias. Pero había momentos robados. Un cruce en el pasillo, un roce en la escalera, una palabra dicha en voz tan baja que parecía un pensamiento. No necesitábamos más. Una noche lo encontré en el porche, fumando solo. Me acerqué en silencio. Él no me miró, pero me pasó el cigarro sin decir nada. Lo rechacé con un gesto, y entonces sonrió apenas. «Siempre supe que eras distinto», murmuró. «¿Distinto cómo?» «Distinto a todos los demás. Contigo no tengo que fingir». Sus palabras se quedaron grabadas. No era fácil. Había momentos en los que lo sentía distante otra vez, como si la culpa regresara y lo devorara por dentro. Lo veía apretar la mandíbula en las comidas, esquivar mis ojos frente a la familia. Pero siempre, más tarde,
encontraba una forma de decirme lo contrario. Un mensaje en un papel escondido bajo mi almohada, un gesto pequeño que no podía malinterpretar. Al final del fin de semana, cuando llegó la hora de despedirnos, me invadió un vacío. Estaba guardando mis cosas cuando noté un sobre en mi mochila. Lo abrí con las manos temblando. Era su letra, más firme esta vez. No sé qué va a pasar ahora. No sé si esto es un error o un inicio. Pero ya no puedo llamarlo silencio. No contigo. Me mordí los labios, sintiendo como las lágrimas me ardían en los ojos. Guardé la nota con cuidado, como si fuera frágil, como si contuviera todo lo que no podía decir en voz alta. Cuando subí al coche de mis padres para volver a casa, levanté la vista hacia la ventana de arriba. Él estaba allí, apoyado contra el marco, mirándome. No sonrió. No saludó. Solo se quedó quieto, con una expresión que lo decía todo: no termina aquí. El coche arrancó, y la distancia comenzó a crecer. Pero yo sabía que lo que había nacido esa noche, con un simple golpe en la puerta, ya no podía deshacerse. En el silencio del camino, me quedé pensando: a veces, lo que rompe la rutina no es un grito, ni una pelea, ni un accidente. A veces es un toque, una mirada, un secreto compartido en la oscuridad. A veces es alguien que se atreve a llamar a tu puerta a la 1 de la mañana. Y ese alguien, esa noche, cambió todo. ¿Alguna vez alguien llamó a tu puerta cuando menos lo esperabas, y su visita cambió tu vida para siempre? ¿Crees que un solo momento puede derrumbar años de silencio?